Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Ray Dalio acaba de declarar que el orden económico mundial tal y como lo conocíamos se ha roto, y esto tendrá serias implicaciones tanto para la economía y como la bolsa. Además, ha advertido de que si queremos proteger y hacer crecer nuestro capital tenemos que adaptarnos a este nuevo escenario, donde las inversiones que tradicionalmente se habían considerado como seguras ya no lo van a ser. Por eso os he preparado aquí un documento en detalle donde vamos a ver los cambios que está haciendo el propio Ray Dalio en su cartera para adaptarse a este nuevo orden mundial, dado que se acaba de hacer público los cambios que está realizando. Es un artículo que se ha hecho extremadamente popular. Como veis, aquí ha tenido más de 72 millones de visualizaciones este artículo que publicó Ray Dalio para explicar esta nueva situación económica a la que nos enfrentamos. En este artículo de Twitter, lo más interesante que comentó fue que el orden mundial, tal y como lo habíamos conocido durante décadas, ya no existe, haciéndose eco de las palabras del propio presidente de Alemania. El presidente de Francia también había declarado lo mismo. Y por este motivo, Ray Dalio está posicionando su cartera para este nuevo orden mundial que emerge en la actualidad por las tensiones geopolíticas, políticas monetarias y tensiones entre diferentes regiones del planeta. Estas tensiones geopolíticas, lo que viene a explicar en este artículo para ahorraros la lectura, junto con las recomendaciones que ha dado, según Ray Dalio, dice que van a generar guerras económicas y militares y esto se va a financiar con más deuda e impresión de dinero, con lo cual aquí la parte económica juega un papel clave en cómo tenemos que adaptar nuestras inversiones, que es lo que vamos a tratar más en detalle en este vídeo. Ray Dalio recomienda vender todo lo que no sean activos tangibles por este nuevo escenario que pronostica. Ha dicho lo siguiente: las inversiones tradicionales seguras ya no lo van a ser, como la liquidez, los depósitos. El ser ahorrador tradicional es muy peligroso por el tema de la inflación que genera este nuevo entorno. Y además ha advertido, la movilidad de capital será limitada y los impuestos subirán para financiar este nuevo orden mundial. Ha añadido también que en épocas de conflicto el crédito será limitado. Por eso se está centrando en compañías que no tengan deuda, que estén saneadas, y vamos a ver varios ejemplos a continuación porque es de lo que va a tratar en su mayoría el vídeo, en que obtengáis información accionable y que os sea de utilidad, no solo quedarnos en lo superficial de la noticia que ha dado. Ha recomendado tener oro en cartera en este artículo. La inflación subirá, haciendo que la liquidez pierda su valor y el dinero se devalúe por completo. La cartera de Ray Dalio acaba de hacerse pública, podéis acceder en webs como Whale Wisdom porque ya sabéis que todos los inversores americanos que tengan más de 100 millones de dólares en fondos deben hacer públicas estas carteras periódicamente. Y hoy en concreto lo que vamos a ver son empresas y sectores que él está vendiendo para ajustar su cartera, dado que son movimientos muy interesantes de los cuales podéis sacar mucha información para proteger vuestro patrimonio. ¿Dónde está invirtiendo para este nuevo orden mundial de la actualidad? Ejemplos de acciones junto con las claves a seguir para la evolución de estas acciones, y también vamos a ver las razones por las que está haciendo estos ajustes en cartera para comprenderlo mucho mejor. En primer lugar, vamos a empezar por las empresas y sectores que está vendiendo. En esta web de Whale Wisdom podemos ver que su mayor venta del trimestre ha sido la compañía Uber. La ha vendido con muy buen ojo porque él ha vendido probablemente en esta zona y desde entonces se ha desplomado un 22%. Principalmente porque está apareciendo nueva competencia y porque la inteligencia artificial amenaza con crear una disrupción en esta clase de negocios. Las otras ventas que ha realizado podemos ver claramente que son compañías tecnológicas que son las favoritas de algunos inversores. Ha vendido Google, Meta o Facebook y Microsoft. El movimiento que ha hecho Ray Dalio es muy interesante porque ha pasado de invertir en las compañías de software, como os pongo aquí en rojo, a las compañías en azul, que son las de infraestructura. Él piensa que todo el mundo va a tener que invertir en inteligencia artificial en este nuevo entorno y que los países, esas tensiones que hay entre Estados Unidos y China por liderar la carrera tecnológica y darles esa superioridad en muchos ámbitos, no solo económico, militar o social o cultural, es clave invertir en inteligencia artificial. Y aquí sí que hay claros ganadores porque hay empresas monopolísticas. Sin embargo, para Ray Dalio es más difícil interpretar si OpenAI con ChatGPT
o la IA de Google con Gemini van a poder tratar de discernir cuál va a ser mejor una que otra. Por eso está haciendo también ese movimiento. Son acciones que han subido mucho y que están invirtiendo también, quizás, como cuestionan muchos inversores, demasiado dinero en la inteligencia artificial. Vamos a ver, por el contrario, qué empresas y sectores está comprando, que nos pueden dar incluso más pistas de cómo se está posicionando él para esta previsión o esta predicción económica que nos ha advertido. Siendo consecuente con lo que mencionaba en este artículo que se ha hecho muy popular, acaba de invertir en una de sus principales compras más recientes en cartera. Ha sido una compañía minera de oro para tener exposición al oro, que él mismo ha explicado que es la forma más pura de dinero. Si nosotros, tal y como le explica, medimos el dólar o el euro contra la tercera forma de dinero más pura que hay, que es el oro, en el último año estas monedas se han devaluado un 30%. Lo que pasa es lo que explica Ray Dalio, es que dice, la gente compara el euro contra el dólar o la dólar contra la libra y parece que no se ha movido mucho el gráfico, que está estable, pero es porque todas las divisas, según él, se están devaluando a la vez. Y el oro ha subido un 30% no porque ha subido el precio del oro, sino porque como se mide contra el dólar o contra la libra o el euro y se han depreciado un 30%, por eso el precio del oro está subiendo y para él es una forma de refugio perfecta. Por eso ha invertido 230 millones de dólares. Dentro de estas 4 principales compañías que vamos a ver de Ray Dalio, esta es la primera y vamos a ir subiendo por orden de importancia. Aquí vemos como el precio del oro, por esa devaluación que está comenzando en las divisas, no para de subir día tras día. Y Newmont es la mayor compañía minera del mundo, además con unos costes de extracción muy bajos. A Newmont le cuesta extraer $1.600 cada onza de oro, pero vemos que el oro cotiza $5.000, con lo cual tiene un margen de seguridad muy elevado y tendría que bajar muchísimo el precio del oro para que la compañía pues, no fuera rentable, y eso le parece bastante atractivo. Newmont, además, tiene 40 años de reservas demostradas y cada año, además, van aumentando esas reservas con más de 300 millones de onzas de oro. Y además es una compañía muy diversificada, porque a veces una compañía minera que solo tiene una mina en un país inestable, puede haber problemas, que te la expropien, que haya huelgas, que la mina se derrumbe, que a veces ha pasado, pero la compañía está altamente diversificada en regiones bastante estables en su mayoría y muy diversificada a nivel de diferentes proyectos mineros. Los 3 puntos clave a la hora de invertir en empresas de oro, que tenéis aquí esta lista previa y hay muchas de ellas en esta lista muy interesantes, son, por un lado, ver las reservas de oro. Hay compañías que vais a ver de oro que son muy baratas, que a lo mejor solo les quedan 8 años de reservas, pero hay otras que tienen 40 como Newmont. Por eso a Ray Dalio le interesan estas que tienen más reservas de oro. Hay que ver los costes de extracción. Cuanto más bajos sean, pues mejor. Mayor ventaja competitiva, más puede soportar la empresa cualquier entorno de precios del oro. Y muy importante, hay una cosa que se llama el ratio de reemplazo de reservas, que mide cuántas onzas extrae de las reservas que tiene una compañía versus las onzas que va descubriendo, porque Newmont tiene terrenos vastísimos, muy grandes, donde sabe que hay oro, pero hay que desarrollar esas onzas de oro, que eso significa construir la carretera, la infraestructura para sacar ese oro. Entonces, este ratio es muy importante. Si lo comprobamos en Newmont, vemos que hace años tenía unas reservas de 60 millones de onzas y reservas ya desarrolladas, no totales, tiene 134, con lo cual ha doblado sus reservas en estos años. Y si le preguntáis a la IA por el ratio de reemplazo de Newmont, es muy bueno. Entre 2012 y 2021 tiene un 132%, o sea que todos los años añade un 30% de reservas de media más de las onzas de oro que extrae, lo cual es bueno porque hace que asegure la vida de la compañía. Y es curioso que a pesar de la euforia que ha habido en el sector del oro, la valoración de Newmont está en mínimos históricos. Por eso también seguramente la ha traído a Ray Dalio esta compañía para este nuevo orden económico mundial. Vemos aquí que la compañía cotiza a 13 veces beneficios, cuando la media histórica de Newmont es de 20, y podéis ir viendo cómo la valoración ha bajado, curiosamente, porque la gente ahora está centrada en otra clase de inversiones más populares y han olvidado estos sectores. La segunda compañía
que ha comprado en gran porcentaje para su cartera ha sido Nvidia. Inversión muy interesante, muy popular, muy seguida. Vamos a ver las razones. En primer lugar, tiene que ver con esta inversión. Ray Dalio ve esta compañía, lo he explicado muchas veces, como una ganadora auténtica, independientemente de si la gente va a usar más ChatGPT o si va a usar Gemini. Van a tener que comprar los procesadores y los microchips de Nvidia. Aquí podemos ver cómo Nvidia va a crecer en los próximos 12 meses un 60%, que es una barbaridad. También compañías de memoria RAM, que son algunas de las más populares en la actualidad relacionadas con esta infraestructura de la inteligencia artificial. Por eso Ray Dalio acaba de invertir en Nvidia 720 millones de dólares. Y es curioso que las expectativas puede que sean demasiado bajas de crecimiento para 2026, porque los analistas estiman crecimientos del 60%, pero las grandes compañías tecnológicas como los 7 Magníficas o Amazon, Google, han declarado que van a aumentar sus previsiones de ventas y en algunos casos las han aumentado un 30% respecto a un 40% respecto a las previsiones que había iniciales. En los próximos días publicará resultados Nvidia y veremos cuáles son las previsiones para los próximos 12 meses. Sin embargo, Nvidia está ganando la batalla de la inteligencia artificial a AMD e Intel. Y esto es muy curioso. Vamos a ver ahora con dos datos muy interesantes. Si vemos aquí, en las cuentas publicadas, las últimas de Intel, la parte de los data centers y la inteligencia artificial tan solo le crecieron las ventas un 9%. Si a Nvidia le están creciendo durante el último año casi un 90%, claramente se puede ver quién está ganando, porque es un ratio de 10-1. Y el total de ingresos de Intel, de hecho, ha descendido un 4%. Si vamos a las cuentas de AMD, lo ha hecho un poco mejor porque año a año había crecido un 32%, pero esto sigue siendo menos de la mitad que Nvidia, pero vemos aquí una frase clave en los resultados que publicó hace nada, hace un par de semanas. La caída secuencial de ventas es del 5%. Esto significa que del cuarto trimestre al primero, por ejemplo, de 2026, las ventas ya no le están creciendo, sino que están bajando, un menos 5%, mientras que a Nvidia le están subiendo para este año un 60%. Por eso Ray Dalio quiere centrarse en estos sectores que producen cosas tangibles, lo que él explicaba antes de que nos tenemos que centrar nuestras inversiones en cosas reales que la gente necesita, no invertir en papelitos, como serían los depósitos bancarios, renta fija, bonos o esta clase de inversiones. Y a pesar de todo esto que estamos viendo, Intel y AMD cotizan a una valoración más cara que la propia Nvidia. Nvidia vemos aquí que está de los siguientes 12 meses a 25 veces beneficios, que es la media que cotiza el Standard & Poor's 500. Sin embargo, aquí abajo podéis ver como AMD está a 30 veces beneficios y Intel está casi a 100 veces beneficios. Caso curioso que sucede a veces en la bolsa y en el mercado. La tercera compañía en la que se ha enfocado Ray Dalio es en Salesforce, una compañía que curiosamente ha bajado recientemente por el miedo a que la IA pueda hacer desaparecer este negocio de software. Que lo que hace Salesforce es un software muy específico para relación de clientes y gestión de clientes. Es muy difícil que la IA tenga un efecto, y es lo que opina también Ray Dalio, porque está muy integrado en la tecnología y la propuesta de valor de Salesforce nunca ha sido desarrollar software más barato gracias a la inteligencia artificial porque se programe solo. Es hacer un conjunto de funcionalidades, de procesos y de que esa tecnología se comunique con otras partes tecnológicas de una empresa y sea todo más fácil de gestionar digitalmente y no haya que hacer procesos manuales. Por eso ha invertido 511 millones de dólares. La bajada tiene que ver con las declaraciones de Anthropic, el CEO de Anthropic, que es una de las principales compañías como ChatGPT, que decía algo así muy exagerado que en 6 a 12 meses ya no habrá necesidad de más ingenieros de software, pero esto puede que sea bastante exagerado y no se va a cumplir. Simplemente quiere promocionar su empresa, estar en todos los medios, que lo ha conseguido con estas declaraciones, y de esa forma ampliar capital, captar dinero de inversores para seguir financiando un negocio deficitario que tienen hasta que alcancen una cierta escala. Con lo cual, bueno, tampoco hay que, como se suele decir, no hay que culpar al jugador, sino como mucho culpar al juego de cómo está estructurado.
Por este mismo motivo, no solo Salesforce, otras grandes compañías tecnológicas de mucha calidad han bajado mucho, como Microsoft, casi un 26% en menos de un trimestre. Una de las mejores compañías de software del mundo, contra las que es tremendamente difícil competir, muy bien dirigida y que está teniendo crecimientos espectaculares. Aquí vemos el último trimestre, no se está dando ninguna de estas teorías catastróficas que dice el de Anthropic, sino que la parte de la nube está creciendo un 28% y la parte tradicional de software como Microsoft Windows, Office y otras herramientas está creciendo un 14%. Y los beneficios a más de un 20%, lo cual es realmente remarcable y es una de las tasas de crecimiento más altas de las grandes compañías tecnológicas. Y además se prevé que este año, que acaba el 30 de junio del 26, crezca otro 22%, al año siguiente un 12% y al año siguiente un 18%. Estamos hablando de crecimientos medios del 15%. Esto históricamente son compañías que cotizarían a 30 veces beneficios. Sin embargo, con esta bajada Microsoft no está a 30, está a 22. Cotiza con un descuento histórico, que precisamente veis aquí que la media histórica son esas 30 veces beneficios. Empresa también muy interesante. Pero vamos al tema de Salesforce y por qué ha invertido Ray Dalio. Vemos que ha bajado mucho. De hecho, esta es posible invertir en ella la gente que esté comprando ahora a un precio inferior, porque Ray Dalio invirtió en este cuadradito que ponemos aquí probablemente a un rango de $250 y ahora está en 184. Como podemos ver, estas empresas crecieron mucho en la época de 2021-22 por la época de bajos tipos de interés, pero ahora siguen creciendo. O sea, este año va a crecer un 9, que es un poquito más que en 2025, o al año que viene pues un 10,9%, pero vemos que los márgenes se van a expandir y que no se está produciendo ninguno de estos escenarios apocalípticos. Y este año va a ganar $10 y va a pasar enseguida luego a ser $13 por acción. Los últimos resultados son muy buenos. Si vamos a la información más reciente que tenemos, crecimientos de nuevo del 10%, es incluso un poco una aceleración, los márgenes siguen siendo lo mismo, con lo cual no hay competencia adicional y el crecimiento de beneficios es incluso más alto, casi un 14%. Esto es el doble de lo que crece históricamente la bolsa, para que nos hagamos una idea de que además estas compañías, lo que ha dicho para el siguiente trimestre, el guidance, estas son las previsiones que ha dado, todavía veremos cuando pasen un par de meses qué publica, pero son de aceleración, o sea, en contra de lo que dice el mercado, que estos negocios están de declive, el negocio es acelerado, porque hemos visto antes que ha publicado un crecimiento, estos son resultados actuales, del 9 o el 10, pero ahora ha dicho que va a crecer de un 10 a un 12, con lo cual se está acelerando el negocio. Y además la valoración está en su punto más bajo de toda la historia del Salesforce, algo totalmente histórico. La gente valoraba este negocio por su alta calidad, porque crecía a doble dígito, porque es casi imposible competir contra la empresa, tiene una cuota de mercado elevadísima, lo valoraba casi a 50 veces beneficios, para que nos hagamos una idea, y ahora está en 14. De hecho, aquí se ve en el gráfico cómo ha bajado con una fuerza enorme y está en una situación muy interesante. La ventaja competitiva de esta clase de compañías como Salesforce nunca ha sido desarrollar el software más barato, sino que su ventaja competitiva primero son los costes de cambio, que toda la empresa ya tiene metido todos sus datos, y estamos hablando de corporaciones masivas a nivel mundial, con cientos de miles de clientes diferentes, proveedores, procesos y datos históricos. El personal de la compañía que usa estos software para tomar decisiones ha aprendido a usar este software. Aunque aparezca otra compañía que gracias a la inteligencia artificial sea capaz de desarrollarlo más barato, las empresas está demostrado históricamente que no quieren hacer a todos los empleados pasarles por ese proceso de aprender a utilizar un nuevo software y los costes adicionales que llevaría implantar una nueva tecnología. Es una solución unificada lo que ofrece Salesforce o otras grandes compañías de software, como puede ser Microsoft, porque hace que, por ejemplo, Oracle se pueda comunicar con los sistemas de Salesforce y viceversa. Hay todo un ecosistema creado. Si aparece un nuevo competidor más barato, históricamente estas empresas ya han tenido competidores más baratos y no han sido capaces de robarles cuota de mercado. Porque hay mucho más allá que el desarrollar el software barato, como decíamos. Estas compañías además tienen un equipo de ventas y un contacto directo con el cliente en todo momento para ir añadiendo funcionalidades de lo que le pide el cliente
y además la empresa tiene que actualizar sus sistemas tecnológicos para el cliente porque otros sistemas con los que se comunica de otras compañías de gestión de software empresarial tienen que estar actualizados y tienen que ir todos al mismo ritmo. Y eso hay compañías que lo tienen que hacer, como es el caso de Salesforce. Y además desarrollan nuevas funcionalidades que el cliente le solicita. Y al final tratar de sustituir esto es muy difícil. Sin embargo, cuando analizamos estas compañías de software y tecnológicas que se consideraban negocios muy buenos, pero ha cambiado un poquito el sentimiento, es muy importante, hay una cosa que se llama las stock options, que esto es remuneración que dan las empresas a los empleados como bonus en forma de acciones. Y muchas de ellas, en los resultados que nos presentan, no lo cuentan como un gasto, pero obviamente es un gasto, da igual que a alguien le pagues en acciones que en dinero, sigue siendo un gasto de alguna forma u otra. Aquí podemos ver en las cuentas de Salesforce cómo la empresa destina 3.000 millones al año, genera un flujo de caja de 13.000 y ingresa por estas stock options, porque claro, cuando la acción está a 180 no le regalan la acción a $1, por ejemplo, a lo mejor se la han dado al empleado a $80. Entonces, el empleado tiene que desembolsar $80, pero la puede vender al día siguiente la acción en 180 en la bolsa y él gana netos 100. Entonces, la compañía aquí vemos que ingresa por estas stock options 1.200. Por eso tenéis que calcular el neto. 3.200 menos 1.200, 2.000. Y si la empresa genera un flujo de caja de 13.000, el neto son 11.000 millones. Eso es lo que se puede considerar más o menos que está ganando Salesforce. Es un gasto razonable, pero os quiero poner un ejemplo de otra compañía tecnológica de software muy bueno como ServiceNow, donde esto es mucho más diferente. ServiceNow también ha bajado mucho, ha bajado casi un 50%, de estar en $200 a 100. Es una compañía muy grande de 100 billones de dólares. Sin embargo, cuando vamos a sus cuentas, vemos que la empresa genera de flujo de caja 5.000 millones, pero gasta una cifra enorme, 2.000 millones en stock options y solo ingresa 270, con lo cual el gasto real son 1.700 millones, menos 5.400, menos las inversiones que tiene que hacer en su negocio. Estaríamos hablando de que la empresa realmente está ganando unos 3.000 millones, 3.500. Y esto cambia radicalmente la valoración, porque esta empresa en muchos filtros aparece como si está cotizando a 20 veces beneficios o 22, lo cual pues puede ser interesante para el rango de crecimiento que tiene. Sin embargo, el beneficio ajustado real es esos 3.000 millones que hemos dicho, capitaliza 110 billones, con lo cual dividimos uno entre otro y nos da la valoración, que ya esto ya es un rango más amplio. Ojo, no es que sea hiper exigente, porque la empresa es muy buena y sigue creciendo y no se ha notado ninguna de las teorías que tiene el mercado ahora y hace nada publicó crecimientos muy potentes del 20%, que es más de algunas grandes compañías tecnológicas. Es más que Intel, que hemos visto antes, que está creciendo solo un 10% en su mejor línea de negocio y cotiza 100 veces beneficios. Entonces, antes de pasar a ver la cuarta compañía, que creo que es de las más interesantes, ya sabéis que todo lo que veamos no son recomendaciones de compra, invertir en bolsa tiene riesgo y las opiniones que tengamos de las compañías pues son nuestras subjetivas y no tienen por qué cumplirse. La cuarta compañía en la que se ha enfocado, que tiene que ver con esta infraestructura de inteligencia artificial, sector que le está sorprendiendo a mucha gente porque Ray Dalio dice, bueno, va a haber conflictos y demás, uno pensaría que está invirtiendo en acciones de defensa, que tiene muy pocas en cartera y de hecho ha reducido su exposición a compañías, por ejemplo, de fabricación de cazas como Lockheed Martin o Northrop Grumman. Entonces, una cosa es ver lo que os dicen estos grandes inversores en los medios y luego lo que está haciendo. Si vemos su enfoque, sí que es verdad que el tema del oro le gusta, está comprando Standard & Poor's 500, ha vendido la mayoría de su posición en bonos y renta fija y claramente está apostando por un sector muy popular, como es la inteligencia artificial, pero en la parte de la construcción, la infraestructura de esa inteligencia artificial, con la compañía Micron, donde ha invertido también 250 millones y ha sido su principal compra tan solo por detrás del Standard & Poor's 500. Desde que él compró probablemente en este rango, ha estado subiendo la acción. Sin embargo, ha publicado resultados y la valoración sigue estando casi al mismo nivel al que compró Ray Dalio. La compañía Micron produce memorias RAM, que son claves para la inteligencia artificial, porque cada vez que una persona hace una consulta, en ChatGPT hay una memoria RAM que procesa esa consulta.
Y estamos pasando de una fase donde la gente ha entrenado a los modelos de inteligencia artificial con muchos datos para que te proporcionen buenas respuestas, a que las empresas y las personas lo están usando cada vez más. De hecho, está subiendo el uso de ChatGPT, Gemini y otras IAs. De hecho, ahora tú vas al buscador de Google y te saca consultas generadas por inteligencia artificial. Todo eso, detrás, hay una memoria RAM haciendo ese proceso. Incluso los nuevos GPUs de NVIDIA, los nuevos procesadores para inteligencia artificial, llevan un componente de memoria RAM todavía más elevado. Lo bueno del mercado de las memorias RAM, que históricamente era muy malo, es que muchas de ellas quebraron y 3 compañías se han quedado todo el mercado, con lo cual hay más disciplina. Se ha quedado Micron, SK Hynix y Samsung. Estuvimos hablando la semana pasada, si vais al vídeo anterior a este, vais a tener información muy interesante sobre Samsung y SK Hynix, porque otros grandes inversores también están invirtiendo mucho en este sector y no es uno, son varios. Y Ray Dalio se ha sumado con la compañía Micron. Aquí podemos ver cómo ha subido enormemente. Ahora que la gente está usando, hemos pasado a la fase de construir a usar la IA, se ha disparado el precio de las memorias RAM. De estar en un nivel de 120 se ha ido a 400 los precios, provocando un crecimiento enorme en estas compañías con márgenes de beneficio elevadísimos. Y además, grandes fabricantes del sector como SK Hynix ha dicho que espera que la escasez de memoria RAM continúe hasta 2028. Además, Micron ha dicho que es el entorno más favorable para su negocio en más de 25 años. Hay compañías que literalmente de memoria RAM ha dicho que les quedan tan solo 4 semanas de inventario. En las 4 próximas semanas se va a acabar todo el inventario y como no para de crecer, el apetito es enorme de estas compañías por comprar memoria RAM porque es una prioridad para ellos invertir, las van a comprar a cualquier precio. Por eso están subiendo mucho, porque es un mercado de oferta y demanda. Aquí vemos al CEO de Intel hablando, y eso que ellos no fabrican, esto es unas declaraciones más imparciales, porque claro, aquí dices, bueno, lo está diciendo Micron, que es una compañía del sector, y SK Hynix, que es otra compañía del sector, pero aquí lo está diciendo Intel, que no fabrica memoria RAM, y ha dicho que no va a haber un alivio en este sector hasta 2028. Se esperan 3 años de estrechez de mercado. Tan solo llevábamos 6 meses de estrechez de mercado y han subido los precios, como hemos visto, enormemente, con la correspondiente subida. Por eso, no solo Ray Dalio, sino muchos otros grandes inversores se están sumando a esta ola de inversión. Aquí vemos como este año los beneficios de Micron van a subir un 300%. Se van a multiplicar por 4 veces, pero es que al año siguiente los analistas prevén un 30%. Estas estimaciones probablemente se queden cortas, porque cada vez que está publicando ahora cada trimestre, sube las expectativas, eso provoca euforia con los inversores, la acción sube y si investiguéis un poco las noticias, pues apenas queda ya inventario disponible, que era un poco donde se estaban abasteciendo estas compañías, pero ya se está acabando. Los últimos resultados que ha publicado hace nada Micron son espectaculares, son crecimientos del 70% anual, son incluso más altos que los crecimientos que está teniendo NVIDIA, para que nos hagamos una idea, que antes parecía la compañía dominante o clave para construir la inteligencia artificial. Ahora el cuello de botella de la inteligencia artificial está en las memorias RAM de estas 3 compañías. Para el próximo trimestre va a ganar $8 por acción, bueno, 8,40, estos son casi $35 por acción. Y hay que advertir que estas son situaciones especulativas. Si la inversión en IA baja ligeramente, simplemente, como es un mercado de oferta y demanda, los beneficios de estas compañías bajarían bastante, con lo cual la acción. Entonces, estos inversores no les va a temblar para nada el pulso porque saben esta situación y cualquiera que esté invirtiendo, siga el sector, sabe cómo funciona. Entonces, tan pronto pueden estar invertidos como van a salir. Entonces, hay que tenerlo en cuenta si somos inversores, entender si estamos especulando o invirtiendo. Y que estos inversores pueden vender en cualquier momento y lo van a hacer todos a la vez y eso puede provocar subidas o bajadas bastante potentes. Sin embargo, ahora el mercado está sesgado al alza por estos factores que hemos comentado. Y en este sector la valoración es menos relevante, es más una cuestión del flujo de noticias, de cuánto están invirtiendo las grandes compañías tecnológicas, que de momento ese factor está bien porque no solo siguen invirtiendo, sino que han aumentado sus previsiones. Y el construir nuevas fábricas de memoria RAM suele llevar 2-3 años. Y aunque han iniciado planes ahora de construir nuevas fábricas,
eso a lo mejor simplemente alivia la demanda futura, porque la demanda se espera que crezca también a un 20% anual a nivel de unidades. Entonces hay que ir viendo esos factores. A pesar de esto, la compañía está cotizando a 10 veces beneficios. Es curioso porque tiene más crecimiento que Nvidia, que también le beneficia la inversión en IA, pero Nvidia estaba, por ejemplo, a 25 veces. Y Nvidia obviamente es mejor negocio, porque es prácticamente la única compañía con un producto único. Pero aquí el mercado todavía está receloso de pagar un múltiplo de valoración alto porque no acaba de creerse que los beneficios de la compañía son sostenibles, cosa que Ray Dalio le lleva a la contraria y está poniendo su dinero a trabajar en esta empresa. Con lo cual, espero que os haya gustado mucho cómo está adaptándose Ray Dalio al nuevo orden mundial. Creo que habéis sacado bastante información de utilidad. Os recomiendo que le deis like al vídeo, así YouTube os recomendará contenido similar para seguir aprendiendo. Podéis compartir este vídeo con un amigo, un familiar, alguien que conozcáis que le guste el mundo de la bolsa, invertir, y seguramente le aportará valor y le estaréis haciendo un gran favor. Y suscribiros al canal si queréis seguir aprendiendo, estando en contacto con lo que es la mayor comunidad de inversión en español en YouTube. Así que nada más, espero que os haya gustado, un saludo y buena inversión. Hasta la próxima.